El abrir la boca no quiere decir que haya alabanza. Es alabanza de aquí. Cuando hay alabanza real, genuina, ahí está la presencia. Ahí está el poder. Ahí está la unción del Espíritu Santo de Dios. Aleluya. ¿Cuál es tu necesidad? No temas. ¿Cuál es tu condición espiritual? Si estás débil, esta noche puedes salir de aquí fortalecido. Amén. ¿Por qué? Porque Cristo está aquí. Estás en la presencia de Dios. Y quizás no sientas ni veas. Esto no es cuestión de sentir. El efecto lo verá después. Amén. A veces uno ora, ayuna, vigila y dice, ¿para qué vigilé? No sentí nada, ni fuego, ni unción. Gloria a Dios. Esto es invisible. El poder es invisible. Amén. Y luego, al otro día o 2 días después, viene una prueba, viene una batalla, viene un golpe, que si tú no estás fundamentado, si tú no estás fortalecido, si no estás lleno de poder, te destruye y te caes noqueado en el piso. Pero como has estado en la presencia, no por el sentimiento, sino recibiendo por la palabra, recibiendo por la fe del poder de Dios, el Señor te ha revestido de la armadura, te ha revestido de autoridad para enfrentar al enemigo. Aleluya. Y el efecto lo ve después, cuando tú menos piensas. Aleluya. El Señor te prepara para tú ir al campo de batalla y salir victorioso. Y antes de entrar en la palabra, quiero que la hermana Mari pase por aquí, que quiere una oportunidad. Gloria al Señor. La pasada cubrimos bastante terreno, ya que pudimos cubrir el capítulo 8, 9, 10 y 11 de Ezequiel. No sé, era mucha información, así que yo quiero saber si recuerdan de qué hablamos en esa semana pasada. Amén. Hablamos del templo y de las imágenes que ellos tenían dentro del templo ocultas y cómo el Señor, por ello, tener esta cosa, mandó específicamente, cautiverio como castigo a ellos por eso. Va a ser una pregunta quizás un poco difícil para algunos. ¿Y cuántos recuerdan, como ustedes saben que visualmente vieron el esquema, cuántos recuerdan por cuál puerta hizo el Espíritu entrar a Ezequiel al templo? ¿Por cuál puerta entró Ezequiel? La del norte, muy buena memoria. Por la puerta del norte entró y ahí vio la imagen del celo, dice la Escritura. Muy bien, esas son de las preguntas que es difícil que no captar, pero me alegro que tengan buena memoria y recuerden, gloria al Señor, porque el propósito de la pregunta no es simplemente saber por qué puerta entró, sino quedarse en nuestra mente el esquema del orden, de los puntos cardinales del templo, la puerta principal del templo, de los 4 puntos cardinales. ¿Cuál es esa puerta? ¿Cuál es la puerta principal? Es decir, por donde entran los sacerdotes y entra la gente. La puerta oriental. Muy bien, esa es la puerta principal. Gloria al Señor. Es decir que son preguntas importantes, porque luego más adelante en Ezequiel vamos a volver a ver de nuevo este tema en una manera diferente. Así que grábelo en su corazón. Vamos hoy a leer el capítulo 13 del 1 al 3. Y dice así la palabra, Ezequiel 13 del 1 al 3. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan, y di a los que profetizan de su propio corazón: oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor: ay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. Gracias te damos por tu palabra, poderoso Dios. Amén. Había falsos profetas, como ya ustedes saben, por el estudio de Jeremías, que él
era el único que decía la verdad en Israel y los demás profetas eran falsos. Ezequiel está en el cautiverio y también en el cautiverio habían falsos profetas. Gente que ya están pagando las consecuencias del pecado de la idolatría, siguen profetizando y dando palabras que Dios no ha dado. Yo quiero que analicemos aquí lo primero que dice en el versículo 2. Es que el verdadero profeta que es Ezequiel, Dios lo manda a profetizar contra los profetas falsos de Israel. Y estos profetas tenían el problema de que profetizaban conforme a lo que había en su corazón. ¿Quién me puede leer Jeremías 23, 16? Quien primero lo tenga lee, y luego el versículo 26. Jeremías 23, 16. Aleluya. Sí. Jeremías 23, 16. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuchéis la palabra de los profetas que los profetizan. Os alimentan con vanas esperanzas. Hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Y el versículo 26. Aleluya. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentiras y que profetizan el engaño de su corazón? El engaño de su corazón. Cuando un profeta va a profetizar, debe de asegurarse de que fue Jehová que lo mandó. Por esto en el versículo 3 hay un lamento, porque la palabra ay es lamentación. ¡Ay! Eso, en la Biblia eso es terrible. El ay en la Biblia es lo más peligroso que hay. El ay de lamento. En el libro del Apocalipsis hay 3 ayes, que son los más grandes que hay. Los 3. 3 ayes, que cuando se digan, esto es destrucción y muerte y terror en la tierra lo que va a haber. Pero el ay en la Biblia es algo fuerte porque se trata de la salvación del alma. Esta gente ya están perdidos en la presencia de Dios, están en rebelión contra Jehová. Hay de los profetas insensatos. ¿Qué es una persona insensata? Es lo contrario al sabio. Esta es una persona que no tiene sabiduría. ¿Por qué? Porque habla de parte de Dios sin tener temor a decir que ha venido, y sin tener temor a las consecuencias, en otras palabras. Cuando no hay temor de Dios, hay insensatez. Se hacen las estupideces más grandes contra de Dios. El profeta de Dios está supuesto a ir y ministrar de parte de Dios. Dice, hay de los profetas insensatos que andan en pos de ¿qué? De su propio espíritu y nada han visto. Si tú eres profeta de Dios, debes andar en pos del Espíritu Santo, no en pos de tu propio espíritu. El que anda en pos, es decir, que anda siguiendo el designio, el deseo de su corazón, va a hablar lo que no es, va a hablar mentira de parte de Jehová, utilizando el nombre del Señor para recibir ¿qué? Apoyo de la gente. Mucha gente habla en nombre de Dios para poner un sello de autoridad, de aceptación a lo que están diciendo. Es muy peligroso porque Dios no puede ser burlado. Amén. Al andar en pos de su propio espíritu, estos profetas seguían simplemente los deseos de su corazón. Y como el deseo de corazón de los que estaban en Babilonia era que volver a su tierra, ¿qué profetizaban ellos? Así ha dicho Jehová, el rey de Babilonia, Nabucodonosor, va a ser destruido y vamos a salir de esta tierra y vamos a volver a nuestro lugar y vamos a volver al templo. ¿Y ustedes no creen que eso suena como un mensaje positivo? Pues claro que sí. Y una vez la gente alabando a Dios, pero Dios no habló. Dios no habló eso, Dios no dijo que iban a volver. Pero ellos, como el mensaje está de acuerdo a lo que quieren oír, están emocionados, están escuchando. Y ahora se levanta Ezequiel
Y dice, ay de ustedes, o llevarle la contraria al mensaje popular, ay de ustedes que han dicho, así ha dicho Jehová. Y el Señor no ha dicho nada. No ha dicho que vamos de este lugar a nuestra tierra. En otras palabras, había una voz que contradecía todo, pero era la voz de la verdad, la voz del profeta de Dios. Y entonces en el versículo 4 dice, como zorras en los desiertos fueron tus profetas, oh Israel. Zorras en los desiertos. Esta expresión en la Biblia es algo común, el hablar de las zorras. En Cantares, por ejemplo, dice, cazadnos las zorras, que destruyen, ¿qué? La viña. Bueno, ¿qué significa eso? Cantares es uno de los libros más mal interpretados, porque muchas personas lo toman carnal, pero es un libro de simbolismo espiritual. Y las zorras, dice que las zorras destruyen la viña. En este caso, en este capítulo que estamos hablando aquí, la viña es Israel. Y los profetas son zorras que vienen a destruir la viña. En Cantares dice, cazadnos las zorras que destruyen la viña. La viña es un sembrado, ¿de qué? De uvas. Y las zorras venían y la destruían. Bueno, entonces, las zorras representan a hombres y mujeres que hablan mentira y que destruyen al pueblo de Dios con su falsedad. Pero noten que dice aquí que Dios compara a ellos con zorras en los desiertos. ¿Qué es el desierto? Un lugar donde no hay nada, no hay de comer. ¿Qué va a hacer un zorro en un desierto? Pues está desesperado, está hambriento, es voraz, tiene un apetito que lo que va a hacer es buscar cualquier artimaña. Una de las características del zorro es que es astuto para conseguir la presa o la comida y para librarse de la cacería. Entonces, con su astucia, va a hacer lo necesario para lograr satisfacer esa hambre que tiene. Entonces, hoy en día también hay zorros y zorras que están con astucia tratando de buscar beneficio, de buscar ganancia para satisfacer el deseo de su corazón. Gloria al Señor. Y en Israel esta gente lo que quería era el sustento. Claro que como eran profetas que decían el mensaje que la gente quería oír, iba a haber sustento para ellos. Le iba a ir bien. No les iba a ir mal. Porque el pueblo iba a protegerlos. Dice, no, esta gente está hablando de parte de Dios y el mensaje que dicen es muy importante. Hay que mantenerlos bien. Y estos zorros estaban buscándose la vida. Estaban buscando el medio de ver cómo, aleluya, cómo ellos lograban prosperar. Entonces, ¿habrán zorros hoy en día? Lamentablemente, así lo es. ¿Cómo sabemos? Por su fruto lo conoceréis. La Biblia dice claro, mis ovejas oyen mi voz. Conocen la voz del pastor. El conocer, el distinguir es lo más importante. Porque si, ¿qué dice? Dice la voz del extraño, no oye. Cuando alguien habla de parte de Dios, el Espíritu Santo da testimonio. Y tú sabes, no habló Dios. Porque yo soy oveja. Y como oveja, conozco a mi pastor cuando habla. Por el medio que él quiera hablar, pero sé cuando él habla. Ese es el punto que queremos tratar aquí. Hermanos, usted debe de saber quién es su Dios. De tener una relación con Dios tan real que nada ni nadie lo engañe. Amén. ¿Por qué? Porque usted conoce la voz del pastor. Usted conoce cuando el Señor habla. Jesús dijo, el que quiera hacer la voluntad de Dios sabrá si la doctrina que hablo es verdad. Por esto que no hay excusa. Porque aún los que están en falsa religión
si quieren hacer la voluntad de Dios, al oír el mensaje del Evangelio, tiene que nacer la fe. Tiene que venir algo, un impacto que diga, espérate, yo me he criado en este camino, pero esto que oigo, como que tiene una autoridad que demuestra que hay verdad en esta palabra. ¿Cómo es que hay gente que después de toda una vida, en un camino islámico, o de budismo, o de hinduismo, y de pronto un día oyen el Evangelio, y la luz entra en las tinieblas, y le es quitada las vendas? Alabado sea el Señor. El poder del Evangelio, el poder de la palabra es real. Pero si en ti y en mí, oh, que Dios nos libre, no entre en nosotros un espíritu religioso, que después de haber conocido la verdad, lo que queremos es ganarnos el favor de Dios con nuestras obras, con nuestros hechos. ¿Qué ocurre entonces en ese espíritu religioso? Puede venir el engaño de la falsa profecía. Puede venir fácilmente porque nuestro oído va a buscar, va a tener comezón de escuchar lo que Dios no ha dicho. Y necesitamos irnos a la palabra, centrarnos en la palabra de Dios, para que nuestro oído esté sensible a la voz de Dios. Y cuando el Señor habla, uno sepa, Dios ha hablado. Y cuando el hombre habla, uno sepa, el hombre ha hablado. Y cuando el diablo habla, porque él también habla, que uno sepa, el diablo habló, no habló Dios ni hombre, santo Dios. Y entonces, dice aquí, el 5. La misma palabra también declara en el Nuevo Testamento que vendrá en los últimos tiempos personas que se van a introducir y traerán herejía. A esto lo que llaman lobos rapaces. Que podemos ver que hay una similitud entre lo que son las zorras. Yes. Eso de los lobos, hermanos, que hay otro término en la escritura, y es perros. Que después vamos a hablar de eso, porque ya me estoy saliendo del tema. Sí, un perro en la Biblia, en el Nuevo Testamento específicamente, tiene que ver con falsos maestros. Y luego lo verán. 5. No habéis subido a las brechas, ni habéis edificado un muro alrededor de la casa de Israel, para que resista firme en la batalla en el día de Jehová. Dice el Señor, ustedes no han subido a las brechas. ¿A cuáles brechas? En los muros de una ciudad antigua ocurría que el enemigo podía crear brechas en el muro cuando quería penetrar la ciudad. Era necesario estar alerta para ir a reparar las brechas e impedirle la entrada al enemigo. Pues en lo espiritual, la brecha era la desobediencia a la palabra de Dios, y el reparador era quien traía mensaje de arrepentimiento al pueblo. Estos profetas, dice el Señor, debieron haber edificado un muro espiritual, sellar las brechas del muro espiritual con el mensaje de la palabra de Dios. Pero ellos no hicieron esto. No repararon las grietas que tenía el muro espiritual de Israel. En vez de esto, ellos contribuyen al problema. Dice el Señor, no han reparado brechas, ni tampoco edificado un muro alrededor. Había la función de reparar y de edificar. ¿Y para qué era necesario el muro? Para que resista firme el pueblo en la batalla en el día de Jehová. Es decir, para que el juicio que iba a venir no entrara. Porque la desobediencia le abre las puertas al juicio de Dios. Y el Señor dice, ustedes no edifican un muro que contenga. Porque el estar dentro de la palabra es estar bajo protección.
El estar fuera de la palabra es estar expuesto a la maldición y al juicio. Cuando estás en la palabra del Señor, que es algo que en este tiempo de gracia, que debemos dar gracias al Señor, es algo que podemos hacer porque es con el Espíritu Santo. Nadie puede obedecer la Biblia por sí solo, pero cuando andamos en el Espíritu, al andar en el Espíritu tenemos fuerza, tenemos poder para someternos a la palabra de Dios. Cuando andas en el Espíritu estás bajo esa cobertura de la palabra, de esa autoridad que Dios te da. Gloria al Señor. Entonces, ellos no edificaron el muro. Cuando la palabra de Dios, cuando se anda en obediencia, hay muro. No hay grietas cuando no hay desobediencia. Si hay desobediencia, hay que arreglar eso. ¿Cómo? Con el arrepentimiento. El arrepentimiento es tornarse, dar media vuelta, dejar el pecado y venir de nuevo a la palabra y andar en la palabra. Esto le cierra la brecha al enemigo. El diablo no se puede colar, no puede entrar en tu vida, no puede hacer estragos, no puede traer ruina. ¿Cuánta gente ha arruinado en las iglesias? Arruinados espiritualmente, que están en bancarrota espiritual, sin nada de poder, sin nada de vida, vacíos totalmente. Hay grietas, no hay obediencia total. Hay un compromiso a medias con Dios. Entonces estas grietas provocan que el enemigo entre, que haga estragos en ellos. Gloria al Señor. Pero si se reparan las grietas, si se edifica el muro, todo va a estar bien. Vamos a estar en victoria en contra de toda fuerza del mal. El 6. Vieron vanidad y adivinación mentirosa. Dicen, ha dicho Jehová, y Jehová no los envió. Con todo, oye esto, esperan que Él confirme la palabra de ellos. O sea que esto da a entender que ellos eran tan mentirosos que empezaron a creer su propia mentira. Y luego de que ya tienen años diciendo lo mismo, dicen acá, ¿y cuándo que Jehová va a cumplir lo que? Pero no fue Dios que se lo dijo. Él se lo olvidó ya, que fue una mentira que él se inventó. Y dice, oye, él espera que yo cumpla eso que está diciendo. Alabado Dios. Aleluya. El propagandista de Hitler decía, di una mentira continuamente y se convierte en verdad. Y por esto es que las mentiras de Hitler, atacando a los judíos y culpándolos de todo como excusa para exterminarlo, engañó a una generación de alemanes. Porque las mentiras tenían esa persuasión y era continuamente ahí como una gota en una piedra y caía y la mentira se repetía día y noche, la propaganda de mentiras, que de hecho hoy en día estamos igual. Hay hoy una ola de mentiras en el mundo, en el gobierno, que esto es terrible lo que pasa hoy en día. Hoy sale el presidente y dice, bueno, hoy en día hay menos conflictos militares que 30 o 40 años atrás. Digo yo, pero esto es increíble. El Medio Oriente se está acabando. Entonces el mundo se está acabando y dice que hay menos conflictos. Yo digo, pero casi me da risa, si no fuera algo tan patético. Pero es que, ¿ustedes creen que no hay gente que le va a creer? Sí, le van a creer. Decía, pero el presidente dijo eso. Y como fue el presidente, tiene que ser así. Porque hay gente que vive todavía en los sueños de cuento de hadas. Y entonces esa propaganda a la mentira, era de engaño, está vigente. Y cuando viene a ver la gente, repite la mentira como si fuera verdad. Cuidado con repetir lo que otro dijo. No, hay que chequear bien qué fue lo que dijo y qué autoridad tiene para decirlo. ¿En qué se fundamenta? ¿Qué evidencia tiene para decir eso? Lo único seguro, lo único verdadero es la palabra de Dios. Amén. Por eso tú y yo vamos a repetir lo que Cristo dijo. Amén. Porque lo que Cristo dijo que es verdadero. Amén. Creo que un hermano levantó la mano. Sí, dígame, siervo. Colaborando un poquito con lo que usted acaba de decir. Mire, en aquel tiempo, cuando sucedió eso, eran
80 millones de alemanes, que eran personas estudiosas, todos, no eran personas, y a esas personas repetirle tantas veces esa mentira, no creían que era verdad. Se da cuenta que el engaño es algo tan fuerte, hermano, porque cuando está en operación el espíritu de engaño, es un demonio que el intelectual más grande no puede resistir. El que es librado es el que tiene el Espíritu de Dios. Amén. Cuando tú tienes a Dios en tu vida, hay una alarma que suena cuando tú oyes la propaganda mentirosa del diablo. Dice, espérate, esto como que no tiene sentido, porque de una vez el Señor te dice por qué. Y una vez tú dices, no, pero la Biblia dice. ¿Y qué pasa aquí? Eso no tiene sentido. ¿Cómo va a ser? Yo no entiendo. Bueno, no sé por qué dijo eso, pero no lo creo. Y te vas y sigues de largo. Gloria al Señor. Te libra, Dios te guarda de caer. Entonces, ellos esperaban que Dios que Él cumpliera, ok, que Él confirme. Y hay gente buscando confirmación. Asegúrate de que fue que Dios, no pierdas tiempo. Si Dios no habló, no busque confirmación, que Dios no tiene que confirmarte nada, porque no ha dicho nada. Pero cuando Él ha dicho, tú lo sabes. Si tú eres oveja de Dios, tú lo sabes. Y Dios entonces puede confirmar su palabra en tu vida. No habéis visto visión vana y no habéis dicho adivinación mentirosa, pues que decís, dijo Jehová, no habiendo yo hablado. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto vosotros habéis hablado vanidad y habéis visto mentira. Por tanto, he aquí, yo estoy contra vosotros, dice Jehová el Señor. Estará mi mano contra los profetas que ven vanidad y adivinan mentira. No estarán en la congregación de mi pueblo, ni serán inscritos en el libro de la casa de Israel, ni a la tierra de Israel volverán. Y sabréis que yo soy Jehová el Señor. Amén. Van a saber cuando vean que se cumpla lo que Dios está diciendo a través de su siervo. Sí, por cuanto engañaron a mi pueblo diciendo paz, no habiendo paz. Y uno edificaba la pared, y he aquí que los otros la recubrían con lodo suelto. La palabra de Jehová era muro de protección, pero la palabra de estos profetas es una pared de lodo suelto. ¿Es la diferencia? Una pared que no protege, que no guarda contra la invasión. Alabado Dios. En vez de edificar con la palabra de Jehová, edificaban con sus profecías mentirosas. Esta pared no servía de protección para el pueblo. El lodo suelto es que ni siquiera estaba seco, ¿ok? Porque por lo menos si se seca, pues se endurece y resiste algo, y aquí quizá darle un chin más fuerte, un martillo, quién sabe. No, está suelto. Penetren por ahí, pasen. Es como si no hubiera nada. Gloria a Dios. Y dice el Señor, ustedes han edificado, porque la palabra que era lodo suelto era paz. Y no había paz. Hay paz, pero ¿cuál paz? No hay, no existe. Gloria a Dios. Entonces, hoy en Cristo Jesús, nosotros tenemos la paz verdadera. Él dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Amén. En el mundo no hay paz, pero en Cristo sí hay paz. Hay contraste. Amén. Hay un contraste, una diferencia. Di a los recubridores con lodo suelto que caerá. Vendrá lluvia torrencial y enviaré piedras de granizo que la hagan caer, y viento tempestuoso la romperá. Y he aquí, cuando la pared haya caído, no os dirán, ¿dónde está la embarradura con que la recubristeis? Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, haré que la rompa viento tempestuoso con mi ira, y lluvia torrencial vendrá con mi furor, y piedras de granizo con enojo para consumir. Así desbarataré la pared que vosotros recubristeis con lodo suelto, y la echaré a tierra, y será descubierto su cimiento, y caerá,
y seréis consumidos en medio de ella, y sabréis que yo soy Jehová. Versículo 17. Y tú, hijo de hombre, pon tu rostro contra las hijas de tu pueblo que profetizan de su propio corazón, y profetiza contra ellas. Ahora tenemos un fenómeno que no era común en Israel, porque Dios llamaba a mujeres a la profecía ya cuando no había hombres. Es decir, había hombres en el medio ambiente, pero no hombres que él pudiera utilizar. El Señor sabe por qué. Siempre había hombres en el ministerio profético, pero hubieron excepciones. Estaba la profetisa Hulda en el tiempo de los reyes, gloria a Dios, y hubieron 2 o 3 más. No era abundante, pero aquí hay un grupo, amén, hay un grupo de mujeres que están profetizando. Y de nuevo, estas profetisas cometen el mismo error de los demás, de los varones. Andan detrás o en pos de su propio corazón. Dice, y di, así ha dicho Jehová el Señor, hay de aquellas que cosen vendas mágicas para todas las manos, y hacen velos mágicos para la cabeza de toda edad, para cazar las almas. ¿Habéis de cazar las almas de mi pueblo para mantener así vuestra propia vida? O sea que ya hacían un negocio de esas vendas. La vendían y de eso comían. Pero eran vendas mágicas porque eran velos que pretendían tenían un poder. Compren el velo de la unción, que Jehová les va a hablar. Se le va a dar sueño. Y ven la gente y compran el velo y se cubren la cabeza y ya, botó su dinero, regaló $10 o 5, no sé cuál. Como usan allá en Dominicana y en otros sitios lugares, lo que le llaman resguardo, para que no le pase nada. Los resguardos o amuletos que no tienen ningún poder, el poder está en el Señor. Amén. Gloria a Dios. Pero ¿qué decimos de estas iglesias que venden la rosa de que sé yo qué, el agua del río Jordán? De que ellos fueron allá al río Jordán y trajeron agua de allá, sal de que sé yo qué, el aceite no sé de dónde, hermanos, haciendo dinero. Y Jehová dice, el Señor rechaza ese tipo de cosas. Del Espíritu de Dios nunca nos ha mandado a nosotros a depender de nada que no sea la palabra de Dios. Amén. De hecho, estaba hablando con una sierva, gloria a Dios, acerca de ese punto. Gloria al Señor. Lo que Dios nos ha mandado es a tener fe en la palabra. Amén. La palabra de Dios. Amén, gloria al Señor. Pero hermanos, y fíjate que aún en la iglesia primitiva, Dios pudo hacer milagros a través de los pañuelos que Pablo unía. Pero hermanos, eso fue dirigido por el Espíritu Santo. Eso no es algo que se hace a lo loco. No, porque Pablo lo hizo, yo lo voy a hacer. Eso no es algo que ocurra frecuentemente, precisamente por el problema de la idolatría que tenemos. Amén, aleluya. Dios, claro que lo hace hoy en día si Él quiere. Y he oído testimonios, pero hermano, eso no ocurre todos los días y no va a ocurrir todos los días. Porque si no, dejamos de depender en la palabra y dependemos de amuletos, de resguardos. Oh, no se van a llamar así por nosotros, no, el paño ungido. No importa el nombre que le ponga, si pones tu fe en eso, ya no estás confiando en la palabra de Dios. Amén. En una ocasión me llama una hermana a mi casa para que me ayude a orar, que estaba en el hospital. Y me dice, tú tienes que venir ahora porque tú tienes que traer el aceite, y que el aceite, y que el aceite. Y digo, varón, oiga lo que le voy a decir. Olvídese del aceite, porque yo estoy en mi casa y usted está en el hospital. Y yo conozco el Dios que puede hacer la obra de aquí desde mi casa hasta el hospital. Amén. Así que usted cree que podemos orar ahora. No, porque que traiga el aceite y que traiga el aceite. Digo, dígame que si usted cree que podemos orar. Me dice, sí, yo creo. Digo, pues vamos a orar. Aquí no hay necesidad de aceite. Usted está muy lejos, yo también. Si tuviéramos en la iglesia usáramos el aceite, pero estamos muy lejos. Vamos a orar. Y el Señor hizo la obra. Ahora después me llamó para testificarme que Dios. ¡Cuánto da gloria al Señor!
Y estas señales seguirán a los que usan el aceite, no, a los que creen. Hay que tener cuidado cómo utilizamos el aceite, que es un símbolo simplemente. Amén. Yo fui a un congreso de damas, no sé. Yo no sé, yo he estado en muchos sitios. No tengo 6 meses aquí, pero yo he estado en la otra iglesia. Y es que han cogido una idolatría con el aceite. No es que es bíblico. Amén. Pero no es que sea, está en la Biblia. Pero está no palabra, eso es que, mira, yo estoy aquí en el hospital, pero no se te olvide traerme el aceite. Éntratelo, no te lo van a dejar pasar, pero éntratelo por aquí, tráeme el aceite. Eso no es bíblico, porque tú estás dejando de usar la palabra, de tu orar. Es esa la que tiene poder, la palabra de Dios. Entonces la gente quiere coger cualquier cosa porque nosotros somos fanáticos y somos idólatras. Eso es de naturaleza, la idolatría. Entonces, tú no puedes estar con muchas cosas con la gente, porque entonces la iglesia, yo no estoy diciendo todas las iglesias, no, claro, pero mucha gente coge que si no... Y van y vienen y se paran y no dicen que le den una oración. Óreme por mí en el nombre de Jesús. Búsqueme el aceitico y póngamelo. Hermano. Entonces algo, no es que yo no estoy diciendo que el aceite sea malo. No, la Biblia dice, únganle con aceite. Sí. Es la idolatría que le están poniendo a eso. Esto no es, hay un orden. Pero oiga bien, el aceite, cuando se va a utilizar, hay que tomar ese principio bíblico. Los ancianos de la iglesia pueden utilizarlo para orar por el enfermo. Amén. Pero se debe de explicar. Esto no es lo que te va a sanar. No. Esto es un símbolo de lo que va a ocurrir en lo espiritual. Sí, amén. En lo espiritual, el poder del Espíritu Santo, amén, va a manifestarse ahora. Amén. Esto es un símbolo, es igual que el bautismo. Uno no muere físicamente, es un simbolismo de lo que ocurre, que mueres y resucitas en una nueva criatura. Es simbólico, pero el simbolismo tiene poder porque Cristo lo dejó, pero no, oye bien, no es el agua del bautisterio. Ok, ¿me puedo llevar una botellita de esa agua del bautismo del sábado, del domingo? Porque está bendecida. No, eso no es así. Gloria al Señor. Esto es símbolo, gloria a Dios. Entonces, hermanos, cuando oro, muy raro, yo creo que es importante aprender a ser dirigido por el Espíritu, porque yo no calculo, sino que cuando lo siento de parte de Dios, simplemente sale automático. Amén. Usted sabe que Dios lo está moviendo y usted va y busca y hace, y yo voy automáticamente a hacer lo que Dios quiere que haga. Pero si no está con la mente, el problema es cuando ponemos la mente para depender en algo, ya de una vez automáticamente no puedo desprenderme de eso, porque ese es mi soporte. No. Sí, deposito la confianza en eso y es el error. El general no le dijo al Señor, di la palabra. No le dijo, manda aceite. Di la palabra y mis siervos sanarán. Amén. Gloria al Señor. No así que este tema nos fuimos a dar un poco más allá de lo que estábamos hablando realmente. Estas personas estaban en el extremismo de tomar estas vendas y tomaban vendas y tomaban velos con el fin de engañar al pueblo de Dios. Y esto hoy en día debemos estar siempre alerta, que Dios nos guarde, que aquí nunca ocurra, pero si ocurre, debemos estar todos dispuestos a levantarnos y decir, aquí eso no se hace, aquí no se vende aceite, aquí no se vende sal, aquí no se vende agua bendita, aquí no se vende ninguna otra cosa, nada, ok, no se vende, aquí no confiamos, y de una vez enfrentar el mal, porque usted no sabe quién puede venir vestido, disfrazado de oveja, y es un ministro de una secta, haciéndose pasar de pentecostal, evangélico. Eso pasa. Gloria a Dios. Y muchos años atrás, cuando el santuario estaba arriba, vino un predicador que salió con una falsa doctrina, saliendo a predicar, predicó algo de una doctrina que era parecida a la de Romita, no sé, una cosa extraña. Por el pastor de una vez estuvo alerta, porque hay que estar atento a qué es lo que se dice cuando viene una persona de afuera. Y pudo ir y remover a la persona y decirle, tiene que sentarse. No puede seguir hablando. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Amén.
En otra ocasión el pastor ha testificado que no estaba aquí, estaba en su casa y el Espíritu le mostró que el que estaba en el altar estaba mal, estaba predicando contrario a la palabra y llamó para que quitaran al hombre de arriba. Hay que sacarlo de ahí. Gloria a Dios. Hay que tener esa autoridad. No se puede dejar. No, vamos a dejar que entregue ¿qué? Que siga haciendo daño. No, porque el diablo hace estrago con el veneno de la mentira que se está dando. Por eso es que, gracias a Dios, esto no ocurre frecuentemente. Pero si lo llega a ver, no se escandalice. Diga, ay, mandaron a callar a un ungido. Dígame la gente que no conoce lo que está pasando, cree que uno está en pecado. No, cuando alguien se opone a la doctrina de la palabra, si viene un predicador y dice aquí que Cristo vino en espíritu, tenga la valentía de ponerse en pie y decir, no, Cristo no resucitó en espíritu, resucitó en cuerpo, físicamente. Amén. Levántese de una vez, que te va a encontrar gente que lo apoye. ¿Por qué? Porque aquí sabemos la palabra, ¿sí o no? Amén. Gracias a Dios, de una vez te va a encontrar gente que dice, sí, amén, la hermana tiene razón. Rápido, muévanlo de ahí. Gloria a Dios. Porque al decir eso y dejar que siga diciendo este tipo de mentira, estamos oyendo doctrina del demonio. No podemos dejar que el diablo hable de aquí. No se permite esto, que el enemigo hable del frente y uno sea ministrado por el enemigo. No, gloria a Dios. Pero gracias a Dios, hermanos, que no estamos en esos problemas extremos, gracias al Señor. Ahora bien, cuando en este lugar lo que se ministra es y se comete algún error humano, porque quizás uno aplique algo incorrectamente y es algo debatible, entonces ya uno lo analiza, uno lo sopesa y lo puede hablar con la persona después del mensaje. Que es lo que le aconsejo a ustedes que hagan con mi persona. Si después del estudio ustedes pueden, pues se acercan a mí y me dicen, hermano, yo creo que la aplicación que usted dio en esta escritura no es así, y lo podemos hablar. Amén. Porque tenemos que ser humildes, tenemos que entender que no somos perfectos. Amén. El que es perfecto es Cristo. Amén. Gloria a Dios. Pero no confundamos error con diferentes interpretaciones, porque hay tantas interpretaciones. Lo que no podemos confundir es la doctrina de salvación. Hay cosas que no son negociables ni se pueden debatir. No se puede debatir. La encarnación de Cristo no se puede debatir. La deidad de Cristo, eso no se discute. Él es Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y esos son ejemplos básicos de lo que es la doctrina de la palabra de Dios. En esta noche, pues, vamos ahora puestos de pies y pedirle al Señor que nos guarde en su palabra, que nos libre de caer en el error doctrinal, en el error de falsa profecía, porque esto todavía hoy en día es un mal terrible. Pero si el Espíritu de Dios nos guía, nos guarda, vamos siempre a estar en la verdad de la palabra de Dios, en la doctrina sana de la palabra de Dios. El Espíritu de Dios nos guía a toda verdad. Esta es la garantía que tenemos, y por esto es que no hay temor. No hay temor a perderse. Dice, el que anda en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Porque aunque tú y yo seamos torpes espirituales, el Espíritu de Dios nos ayuda, nos da la mano. Gloria a Dios. Levanta tu mano y dale gracias al Señor. Gracias, Señor, en esta hora te alabo, te bendigo, Dios. Y te doy gracias por tu palabra de vida y poder. En esta noche, Dios mío, yo te pido, Dios, que tú guardes tu iglesia, que tú guardes tu pueblo, de andar en la doctrina, de andar en la palabra, de no caer en el error, en falsa profecía, de no caer en el engaño, sino que nosotros andemos siempre bajo tu dirección, bajo tu guianza, tu sabiduría, oh Dios. Guíanos siempre a toda verdad. Ayúdanos a ser sensibles, a someternos y obedecerte a ti, Dios de verdad. En el nombre de Jesús te lo pido, te doy gracias, Señor.